Williamsburg es uno de los barrios más homogéneos e interesantes de Nueva York y es un imprescindible en una visita a la Gran Manzana. En este video vamos a estar mostrando todo lo que necesitamos saber de este increíble lugar y todo lo que podemos hacer. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Hace unos años, en esta zona había fábricas abandonadas, baldíos y galpones enormes. Hoy todo esto cambió, hay edificios muy exclusivos, hoteles boutique y tiendas de lujo. Existieron muchos Williamsburg en el tiempo, y cada uno ha dejado huellas en sus calles. Recorreremos esos lugares destacados de este barrio de Brooklyn lleno de contrastes. Y decimos contrastes porque aquí hay dos sectores bien marcados. Uno de ellos es el lugar donde vive una gran comunidad de judíos ortodoxos, y el otro es el considerado el barrio de moda. Este último es el que les mostraremos, ya que es el que tiene más para ver. Si bien aún permanecen muchos residentes históricos de Williamsburg, cuando recorremos sus calles se nota lo mucho que se transformó. Algo que no suelen hacer los turistas, pero que sí hacen los locales, es llegar en el New York City Ferry. Es muy cómodo y económico para trasladarse por los diferentes barrios de Brooklyn. El recorrido del ferry pasa por debajo de los puentes más importantes de la ciudad y nos parece imprescindible para tomar dimensión de lo que es Manhattan, ya que prácticamente la recorreremos de punta a punta desde el río. Lo bueno es que bajaremos en un sector donde tendremos unas muy lindas vistas de gran parte de los rascacielos y al lado hay un parque que podemos recorrer que es muy lindo. Empezaremos ahora a caminar por su avenida principal, Bedford. Esta calle está llena de galerías de arte, locales de ropa vintage y ferias de pulgas en donde se pueden encontrar verdaderas joyas. Eso sí, nada económico. Esta avenida es la principal y la que no podemos dejar de recorrer si queremos darnos una buena idea de lo que es este barrio. Otro de los atractivos de Williamsburg es su arte callejero. Al recorrerlo nos toparemos con murales y grafitis de artistas famosos, pero también con cientos de anuncios callejeros pintados sobre las paredes de este barrio. El arte urbano es efímero, pero hay obras que han perdurado y ya son parte del paisaje de Williamsburg. Un reconocido mural es el de Andy Warhol y Basquiat realizado por Cobra, ubicado en la calle 9 Norte con avenida Bedford. No son pocos los murales de artistas famosos y uno es mejor que el otro. Muchas de estas obras van cambiando todo el tiempo, pero hay algunas que ya son un clásico del barrio. Llegamos ahora a East River State Park, uno de los lugares más lindos de Williamsburg. A lo largo de su borde se han desarrollado los edificios residenciales de lujo que cambiaron el perfil del barrio, hasta hace pocas décadas industrial. Los sábados, en épocas de clima cálido, aquí se instala el Smergabor Market, un mercado de comida que no hay que perderse. También en Williamsburg se encuentra el Domino Park. Este parque relativamente nuevo simboliza a la perfección la transformación de uso de los espacios de Williamsburg. En este caso, reutilizaron estructuras industriales de la fábrica de azúcar Dominó, cerrada en 2004. Las transformaron en un parque con dominios de lujo y oficinas en el icónico edificio de la antigua fábrica. Vale destacar que los desarrolladores de este proyecto son los mismos tras la transformación del cercano vecindario de Dumbo, otro barrio famoso de Brooklyn que no se pueden perder. El proceso de resignificación de la fábrica de azúcar Dominó abandonada es parecido al del Highline Park en Manhattan y al del Gantry Plaza Park en Queens, dos de los parques más originales de Nueva York que también tienen que visitarla. Otra razón para visitar el Domino Park es que su boulevard en el frente marítimo es uno de los mejores miradores de Manhattan. La estación de metro más cercana al Domino Park es Bedford Avenue Station de la línea L. Hace poco se transformó en un parque ideal para hacer un picnic con unas hermosas vistas de Manhattan. Recomendamos ir a Williamsburg por la tarde. Cuando comienza el atardecer es cuando el barrio está en todo su esplendor. Aquí los bares están con mucha gente y las calles se llenan de energía. Ya de por sí Nueva York es bastante singular, pero Williamsburg, con su diversidad de comunidades y su escena artística callejera, agrega una capa adicional de singularidad a este destino. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.